Hola, mi nombre es Aida. Me crié en una familia de 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Mi mamá es una mujer que sufrió muchas infidelidades. Mi papá siempre fue un mujeriego. Recuerdo muy bien el día en que mi mamá se enteró que mi papá tenía un hijo con una mujerzuela. La miré destrozada, llorando, porque la primera en saber fue mi hermana la mayor, y eso le dolió a mi mamá, porque Alejandra llegó llorando a contarle todo. Cuando mi hermana llegó a nuestra casa, enseguida mi mamá le notó que era algo malo que mi papá había hecho. Mi mamá le preguntó, ¿y ahora qué hizo su papá? Alejandra empezó a contar. Dijo, íbamos mis amigas y yo caminando por donde está el parque, cuando pasó una mujer muy cerca de nosotras con un niño en brazos. Parece que tiene unos 4 meses. Esa mujer se detuvo por un momento y se me quedó mirando. Parecía como si me tuviera coraje, pero yo no le di importancia y seguimos caminando. Pero ya que estábamos retiradas de ella, mis amigas me preguntaron que si me había fijado cómo se me quedó mirando esa mujer. Yo les dije que sí, pero que no la conocía. Entonces, entre Vicky, Luisa y Carla, dijeron, ¿le decimos quién es esa mujer? Yo les dije sí, díganme quién es. Entonces empezaron a decirme que esa mujer se llamaba Lorena y que era amante de mi papá, que el niño es hijo de mi papá, que toda la gente de la colonia sabe y los únicos que no sabíamos nada somos su familia. Mi hermana estaba muy enojada y a la vez avergonzada por el mal rato que pasó con sus amigas. Mi mamá empezó a llorar, diciendo, ¿cómo es posible que tu papá nos haga esto? Siempre nos deja en vergüenza y humillados. Ahora, no nada más por infidelidad, sino que tiene un hijo. Recuerdo muy bien sus palabras. Dijo, pero no le voy a dar el gusto de dejarlo. De seguro, en cuanto lo corra se va a ir a vivir con esa mujer. Y solo le reclamó a mi papá, y con todo el descaro del mundo lo negó todo. Después de pelear, mi mamá siguió con él, pero yo tenía mucho coraje, aunque yo todavía era una niña. Pensaba que cuando yo me casara y si mi esposo me hacía algo así, yo lo iba a correr de mi casa y nunca le iba a perdonar su traición, pues así crecimos, en medio de los pleitos de mis padres y mirando crecer al hijo bastardo de mi papá y sabiendo que seguía con esa mujer, que lo llevaba a pasear y les daba lo que a nosotros nos negaba. Pero no era mi problema, era de mi mamá, y ninguno de sus hijos podíamos hacer nada, pues cuando tenía edad para noviar, me daba mucho miedo tener novio. Pensaba que todos los hombres eran igual que mi papá. Un día, mi amiga Sonia me dijo, mi primo Abel dice que le gustas mucho, pero que tú no lo volteas a ver. Yo le dije, sí, ya me fijé en tu primo. Cada vez que lo encuentro me saluda y no le contesto el saludo porque no quiero tener novio. No quiero vivir lo mismo que ha vivido mi mamá con mi padre. Sonia me contestó, no seas tonta. ¿Cómo sabes si a ti te va a tocar un esposo igual de sinvergüenza que tu papá? Tú vive tu propia historia y no te pongas a pensar en los problemas de tus padres, que eso es lo que son, problemas de ellos y no tuyos. Después de esa plática con mi amiga, empecé a pensar en lo bonito que sería tener un novio, y cuando se llegara el momento de casarme, estar en mi propia casa, tener hijos, las ilusiones empezaron a sentirse en mi corazón, y dije, Sonia tiene razón, a lo mejor a mí me toca un hombre bueno, que me trate bien. Entonces decidí darme una oportunidad y comenzar una relación de noviazgo con Abel, el primo de mi amiga. Siendo novios, obviamente salimos a pasear, pero él se empezó a portar muy celoso. Me preguntaba qué había hecho en el día. Cuando él y yo no estábamos juntos, empezamos a pelear
y a mí no me gustó su actitud y terminé con Abel. Yo dije, tener novios son puros problemas, ya no voy a volver a tener ninguna relación. Y seguí saliendo con mis amigas a divertirme. Un día, mis amigas y yo fuimos a comernos un helado. Nos sentamos en una banca que tenían en la nevería. Estábamos platicando cuando entró un muchacho. Compró un helado y se sentó en otra de las bancas que estaban frente a nosotras. Él me miraba mucho. Mis amigas me decían en voz baja, mira, creo que le gustaste. Fíjate cómo te mira. Yo sentía mis mejillas sonrojadas. Me empecé a incomodar, pero en verdad se me quedaba mirando. Cuando nos íbamos a retirar, el muchacho se levantó de la banca y se dirigió hacia nosotras. Nos preguntó por una persona, pero no supimos de quién se trataba. Pero era obvio que solo era para empezar a platicar. Se presentó, nos dijo su nombre. Adrián era su nombre, pues, más que platicar con mis amigas, empezó a platicar conmigo. Preguntó mi nombre y siguió diciendo que él era trailero, que trabajaba con su papá, que muy pronto tendría su propio tráiler. Pues nos despedimos y me pidió mi número de teléfono. Se lo di porque sí me gustó. Era un muchacho guapo y dije, pues no pierdo nada, lo voy a conocer. Nos fuimos mis amigas y yo a nuestra casa. Pasaron unos días y pensé que Adrián no me iba a llamar, pero una noche sonó el teléfono y era Adrián. Dijo que si me pudiera visitar. Yo le dije que sí. A otro día fue a mi casa y desde ese día estuvimos saliendo. Nos hicimos novios. Nunca pensé llegar a enamorarme. Tanto era el amor que sentía por él. Nunca lo sentí por Abel, ni por ninguna otra persona. Adrián ya manejaba su propio tráiler. Adrián y su familia vivían en otra ciudad, lejos de donde yo vivía. El día que lo conocí, él y su papá llegaron a mi ciudad a dejar una carga a una fábrica, pero Adrián, después de acompañar a su papá a la fábrica, decidió ir a dar un paseo, y fue cuando nos conocimos en la nevería. Pues pasó el tiempo, y Adrián y yo nos veíamos no muy seguido por su trabajo y por la distancia que teníamos, cada uno viviendo lejos del otro, pero nos teníamos amor. Pasaron 2 años y Adrián me pidió que fuera su esposa. Lo acepté, a pesar de que un día mi forma de pensar era diferente, por el miedo a pasar lo mismo que vivió mi mamá. Pero estaba enamorada. Después de la pedida de mano, Adrián y yo platicamos. Me dijo que no me alejaría de mi familia, que compraría una casa en la misma ciudad de donde soy originaria. Claro que tampoco sería tan cerca de la casa de mis padres. Empezamos a ver varias casas que estaban a la venta, y a los dos nos gustó una que tenía mucho terreno, y esa fue la que compró mi futuro esposo. Ya tenía un muy buen sueldo con su propio tráiler. Nos casamos y obviamente me fui a vivir con él a nuestro nuevo hogar, aunque ya sabía que me pasaría muchos días sola por el tipo de trabajo que tenía mi esposo. Se nos acabó la luna de miel y empezaron los constantes viajes de mi esposo. Mientras él se iba a trabajar, yo me quedaba sola en mi casa, porque me sentía más a gusto sola que irme a casa de mis padres a escuchar sus pleitos. Pues el tiempo pasó, tuvimos nuestro primer hijo, y así pasaron los años. En total tuvimos 3 hijos varones, y mi esposo seguía en sus viajes en el tráiler. Duraba hasta un mes sin venir a nuestra casa, pero no era nada extraño, así era su trabajo. Un día me dijo, ¿sabes qué? Voy a construir una casita en el terreno de al lado de nuestra casa. Yo le dije, ¿y para qué? Si ese terreno nos sirve para tener mis plantas, y estamos muy bien en la casa. Cada uno tiene su recámara, pero me dijo, pues para rentarla y tener un dinero extra. Yo pensé, está bien lo que dices,
y empezó a construir una casita bien diseñada, con todo, cocina, comedor y 2 recámaras. Quedó muy pegada de nuestra casa. Estaba en el mismo terreno, pero muy independiente de nosotros, pues la terminaron muy pronto y ya quedó lista para habitarla. Entonces pregunté, ¿cuándo vas a poner el letrero de que se renta? Me dijo, por ahora me voy a esperar. Yo te digo cuándo lo vamos a poner. Pasaron las semanas y seguimos viviendo la rutina de siempre. Ya mis hijos en ese tiempo, 2 de ellos estaban en la secundaria y el mayor en la prepa, pues pasaron los días y una tarde llegó mi esposo de su viaje y me dijo, ya voy a poner el letrero de que la casa se renta. Lo hizo y lo colocó en las ventanas. A otro día llegó una joven desconocida. Estaba embarazada. Tocó nuestra puerta. Salí y me dijo, señora, ¿es usted la dueña de la casa que tiene el letrero de renta? Yo le dije que sí. Me dijo, yo no soy de aquí. Vengo de otra ciudad y busco una casa para rentarla. No sé si me pudiera rentar. Entonces le dije que se pasara, que le iba a decir a mi esposo. Ella se pasó a la sala y se sentó. Le hablé a mi esposo y le dije lo que la muchacha me había dicho, pues no sabía por qué, pero Adrián parecía nervioso. Entonces fuimos los dos hacia la sala y mi esposo saludó y empezó a hablar con la muchacha, que dijo llamarse Kimberly. Pues la llevamos a que viera la casa. Nos arreglamos con el cobro de la renta y ya que todo quedó arreglado, Kimberly quedó que a otro día llevaría sus pertenencias y así fue. Pero cuando vi que todo era nuevo, me quedé sorprendida. Todo lo que llevaron, refrigerador, estufa, sala, recámara, lavadora, bueno, todo era de mueblería. Pensé, esta ha de tener mucho dinero. Pues así pasó el tiempo. Mi esposo seguía con su tráiler en sus viajes. Kimberly también se desaparecía casi al mismo tiempo que mi esposo duraba en los viajes. Se puso en paz cuando ya casi el embarazo estaba muy avanzado. Un día, platicando, le pregunté, le dije, espero no me lo tomes a mal, pero ¿de qué te mantienes? ¿En qué trabajas? Me contestó, pues le voy a contar algo. Yo tengo un novio o amante, como usted quiera nombrarlo. Esta persona tiene su esposa, tiene hijos, pero cuando nos conocimos nos gustamos mucho. Entonces empezamos una relación. Ya tenemos muchos años. Obviamente su esposa no sabe nada, pero cuando salí embarazada, él decidió rentarme una casa, no para vernos ahí, sino para que yo y su hijo tengamos donde vivir, pues yo lo veo en un punto de la ciudad para que nadie se dé cuenta de quién se trata, y así mantenemos nuestra relación en secreto. No espere verlo que algún día venga a la casa, eso no va a suceder. Yo me quedé impresionada de cómo platicaba esas cosas sin sentir ningún remordimiento por la familia de su amante. Enseguida recordé a mi papá cuando descubrimos que tenía un hijo fuera del matrimonio, pero pensé, bueno, este asunto no me incumbe. Mientras pague la renta, ella sabe cómo vive su vida. Pasaron los meses y se llegó el día en que iba a dar a luz. Por suerte mi esposo había pedido vacaciones. Eso pensé y se lo dije a mi esposo. Según yo, fue una coincidencia el que mi esposo estuviera presente cuando Kimberly iba a tener a su hija, que ya sabía el sexo, pues como no tenía nadie más, nos tocó llevarla al hospital, a mi esposo y a mí. Ahí estuvimos los dos. A Adrián ni siquiera lo escuché renegar por estar en el hospital. Al contrario, lo veía entre nervioso y contento, pues ya que Kimberly tuvo a su niña, nos fuimos de regreso. Mi esposo me dijo, deberías de estar al pendiente de esta muchacha.
porque voy a ocupar quien la ayude. Le dije, sí, ya había pensado en eso, y voy a estar al pendiente de lo que necesite. Pasaron los días, y en lo que se recuperaba, me hice cargo de ella y de su hija, que tenía toda la cara de la madre. Se parecía mucho a ella. Le cuidé a su niña como si fuera mía. Después de que se recuperó, pues ya se hizo cargo de todo, pero me la dejaba cuando tenía que salir a verse con el dichoso amante. Me pagaba un dinero por el cuidado de su hija. No era mucho, pero cuidaba a esa niña con gusto. Yo había tenido puros varones y me gustaba cuidar una niña. Pasaron los meses. Ya la niña tenía 8 meses cuando empecé a ver que cada que llegaba mi esposo me pedía que le llevara a la niña a la casa y la abrazaba con mucho amor. Yo pensaba, ¿por qué tanto cariño por una niña ajena? Me llegaban malos pensamientos y decía, no, son imaginaciones mías. Pero un día me encontré con una de mis amigas. Me preguntó, ¿y cómo se porta tu esposo? Yo me quedé extrañada por la pregunta. Le dije, pues que yo sepa se porta bien. Me volvió a decir, ¿quieres saber lo que vieron mis ojos o quieres seguir viviendo engañada? Sentí esa misma sensación cuando llegó mi hermana y nos contó que mi papá tenía un hijo con otra mujer. Le dije, ¿sabes algo de Adrián? Con la cabeza me dijo que sí. Sentí un sudor frío recorrer por mi frente. Le pedí que me contara todo. Me dijo, lo vi con una mujer, pero ya hace tiempo. Con la mujer que lo vi estaba embarazada. Los dos estaban en una tienda de ropa para bebé y se veían muy enamorados. La abrazaba y la besaba. La mujer también a él. Lo trataba como si fueran novios. Me dijo cómo era esa mujer y con el corazón destrozado supe de quién se trataba. Tanto tiempo conviviendo con la amante de mi esposo, ayudando a criar a su hija. Eso era algo que nunca se lo iba a perdonar. Qué odio tan grande entró en mi corazón. Mi amiga me dijo, no pensaba decirte nada, pero cuando te vi, me dio mucho coraje verte tan inocente de lo que tu esposo te está haciendo. Me fui para mi casa y en cuanto llegué, iba dispuesta a enfrentar a Kimberly y así lo hice. La corrí de la casa, la maltraté y la saqué junto con su hija, que en ese momento ya sabía que también era de mi esposo y que del amante que me platicó era también mi esposo. Kimberly me dijo, pues despídete de Adrián, porque de seguro te va a dejar y se va a ir a vivir conmigo y con su hija. Yo le dije, pues que se vaya, porque esto que me hizo no tiene perdón. Esa mujer se fue y no dejé que se llevara nada. Pasaron unas horas y sonó el teléfono. Era Adrián para reclamarme porque no dejé a Kimberly que sacara sus cosas. Todavía descarado, le dije que no se le ocurriera volver porque se iba a arrepentir. Me dijo, no te preocupes, ya ni siquiera voy a ir por mis cosas. Y te preparas porque nos vamos a divorciar. Y me colgó. Estaba llena de coraje, de rabia. No solo me fue infiel, todavía me llevó al amante a vivir a mi casa. La ayudé cuando dio a luz, la ayudé a cuidar a su hija. Pensé, esto no se puede quedar así, me la van a pagar los dos. Y fue cuando busqué la ayuda en la brujería. Quería vengarme. Era lo único en lo que pensaba, pues encontré a la bruja correcta. Le pedí un trabajo de muerte para mi esposo. No me convenía el divorcio. Me tenía que quedar con todos los bienes. Ellos me hicieron mala. Para Kimberly pedí un trabajo de sufrimiento. No la quería muerta. No era suficiente. Tenía que sufrir por burlarse de mí. A ella se le hizo una brujería en sus ojos y para eso tenía que conseguir un murciélago. Cuando lo tuve, la bruja hizo un conjuro a un espíritu.
y me dio una aguja especial, con un hilo también especial. Con un hilo también especial. Me dijo que tenía que pasar la aguja y el hilo por los ojos del murciélago hasta que quedaran completamente cerrados, y después se lo llevé a la bruja para que ella terminara el trabajo. Para mi esposo me pidió sangre de gallina negra, vísceras podridas y ropa de Adrián con la que formó un muñeco. Metió todo en el estómago para causarle una enfermedad mortal. Todo salió bien. Mi esposo pagó su traición. Murió con fuertes dolores. Su amante lo sigue pagando. Está ciega. Me quedé con todo. Yo no era mala. Me hicieron.